ex esposo me invitó a su boda con una mujer mucho más joven, solo para humillarme y burlarse de mí. Pero cuando vio con quién llegué, quedó con la boca abierta. Lucía, una exitosa autora de novelas de misterio, a sus 45 años encontró un contraste peculiar entre la tranquilidad de su estudio lleno de libros y la turbulencia que agitaba su interior cuando sostuvo la invitación de boda en sus manos. El sobre, elegante y firme, parecía fuera de lugar entre las facturas y publicidades rutinarias del correo diario. Al abrirlo, las letras doradas sobre papel marfil anunciaban el próximo matrimonio de su exesposo Ernesto con Valeria, una joven notablemente más joven que él. No puede ser cierto, susurró Lucía, el papel crujiente entre sus dedos temblorosos. Esa misma tarde, su amiga Mariana llegó inesperadamente. Al ver la expresión sombría en el rostro de Lucía, supo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué sucede, Lucía?, preguntó Mariana, dejando su abrigo en el respaldo de una silla. Lucía le pasó la invitación sin decir palabra. Mariana leyó en silencio, sus ojos oscuros entrecerrándose levemente al acabar. ¿Irás? La preocupación en su voz era evidente. Estoy considerándolo. Es obvio que esto es un juego para él, una manera de demostrarme que ha seguido adelante, quizás incluso para humillarme. La voz de Lucía se quebró, revelando una mezcla de ira y dolor. Mariana se acercó y tomó las manos de Lucía entre las suyas, brindándole un apoyo silencioso antes de hablar. Lucía, no eres la misma que él dejó atrás. Has crecido, has sanado. Ir a esa boda podría ser una forma de mostrarle que ya no tiene poder sobre ti. Las palabras de Mariana encendieron una chispa de determinación en los ojos de Lucía. Era verdad, ya no era una hoja llevada por el viento de las circunstancias, sino una mujer que había aprendido a navegar las tormentas con gracia. Tienes razón. Iré, pero a mi manera. Haré de esto una oportunidad para cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas, afirmó Lucía, su decisión fortaleciéndose con cada palabra. Mariana sonrió, su confianza en Lucía inquebrantable. ¿Y qué tal si encuentras a alguien impresionante para que te acompañe? Alguien que realmente haga que Ernesto se arrepienta de cualquier intención de burla. La idea era atractiva y vengativamente dulce. Lucía meditó un momento, luego asintió con una sonrisa pícara. Y eso suena exactamente a lo que necesito. Haré que esta boda sea inolvidable, no solo para Ernesto, sino para mí también. Con el plan formándose en su mente, Lucía se sintió revitalizada. No solo enfrentaría a los fantasmas de su pasado, sino que lo haría con la cabeza en alto, acompañada por alguien que aseguraría que todas las miradas estuvieran puestas en ella por las razones correctas. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos ardientes, Lucía se sentó frente a su computadora, sus dedos danzando sobre el teclado con renovada energía, no solo planificando su próxima novela, sino también la próxima y decisiva confrontación en su vida personal. A la mañana siguiente, Lucía despertó con una extraña mezcla de nervios y determinación. Las palabras de Mariana resonaban en su mente. Convertir esa boda en su escenario, un momento para demostrar que no era la mujer frágil que Ernesto alguna vez dejó atrás. Mientras bebía su café en el estudio, un nombre surgió en su mente: Alejandro Vergara, un actor famoso por su atractivo y su carácter enigmático. Había coincidido con él en un evento literario el año anterior, y recordaba su carisma y su facilidad para leer a las personas. No era una idea convencional, pero era lo que necesitaba. Alejandro no solo llamaría la atención, sino que también protegería su dignidad en un entorno hostil. Al tomar su teléfono, buscó su número, que había guardado tras aquel evento. Dudó unos segundos antes de marcar. ¿Alejandro? Soy Lucía Ortega. No sé si me recuerdas, dijo, con un tono que trataba de sonar más seguro de lo que se sentía. Lucía Ortega, la escritora. Claro que te recuerdo. ¿A qué debo el honor de tu llamada?, respondió él, con una voz relajada y curiosa. Lucía explicó su situación, midiendo cada palabra para no revelar la profunda vulnerabilidad que la motivaba. Cuando terminó, hubo un breve silencio al otro lado de la línea. La acepto, dijo Alejandro, con una confianza que la desarmó. Será interesante, y lo que cuenta suena como el argumento de una novela. No puedo resistirme. Días después, Alejandro llegó a la casa de Lucía para discutir los detalles. Su presencia llenó la habitación con una energía que parecía hecha para los reflectores, pero al mismo tiempo tenía una calidez que desarmaba.
Lucía le ofreció café mientras repasaban el plan. Quiero que esto sea impecable. Necesito que Ernesto entienda que ya no puede lastimarme, y quiero que los demás lo vean también, dijo Lucía, con una franqueza que sorprendió incluso a Alejandro. Confía en mí. No solo pareceremos la pareja más elegante de esa boda, sino que haremos que él se cuestione cada decisión que ha tomado desde que te dejó, respondió Alejandro, sonriendo con un toque de complicidad. Lucía no pudo evitar reír ante su seguridad, un sentimiento de alivio deslizándose lentamente por sus venas. No sé cómo agradecerte esto. Agradecerás cuando veas su cara, respondió él, con un guiño. Mientras avanzaban los preparativos, Lucía comenzó a recibir llamadas y mensajes inesperados. Familiares que apenas habían mantenido contacto con ella ahora parecían interesados en los detalles de su asistencia. Entre ellos, estaba la llamada de su hermana Clara, cuya relación con Lucía había sido tensa durante años debido a un incidente del pasado. ¿De verdad piensas ir a esa boda?, preguntó Clara, sin rodeos. Por supuesto. ¿Por qué no lo haría?, respondió Lucía, manteniendo la compostura. Porque sabes cómo es Ernesto. Esto no será una reconciliación ni un momento de redención. Esto será una guerra disfrazada de celebración. Las palabras de Clara pesaron en el aire. Lucía sabía que su hermana tenía razón en cierto nivel, pero decidió no mostrarse afectada. No voy a dejar que él dicte lo que hago o cómo vivo mi vida. Esta vez, juego en mis términos. Solo ten cuidado. Ernesto no es solo un manipulador, sino un hombre con secretos. Y no todos son inofensivos, advirtió Clara, antes de colgar abruptamente. La advertencia de Clara se quedó con Lucía, alimentando sus dudas. Pero también encendió su curiosidad. ¿Qué podría significar? ¿Qué secretos estaba insinuando? Esa noche, decidió buscar información sobre Ernesto, algo que no había hecho en años. Lo que encontró la dejó inquieta: registros de negocios turbios, conexiones con personas influyentes pero de reputación cuestionable. Había fotos de Ernesto con hombres de rostros sombríos y en reuniones donde las sombras parecían más importantes que los nombres. Lucía compartió sus hallazgos con Alejandro al día siguiente, mientras ultimaban los detalles para su entrada en la boda. Esto no solo es una boda, Alejandro. Creo que hay algo más detrás de todo esto. Algo que no alcanzo a entender todavía, confesó Lucía, con una mezcla de miedo y determinación. Entonces lo averiguaremos. Mientras tanto, haremos lo que fuimos a hacer, robarnos el espectáculo y demostrar que tú ya no vives bajo su sombra, respondió Alejandro, con una firmeza tranquilizadora. A medida que el día de la boda se acercaba, la tensión aumentaba. Lucía sentía que no solo estaba enfrentando a Ernesto, sino también a un pasado lleno de secretos y traiciones. Lo que debía ser un simple acto de reivindicación personal comenzaba a parecerse más a una partida de ajedrez donde las piezas no estaban completamente a la vista. El día de la boda llegó con un clima soleado, irónicamente en contraste con la tensión que Lucía sentía. El vestido que eligió, un diseño audaz y elegante en tonos esmeralda, no solo resaltaba su figura sino también su confianza. Alejandro, con un traje impecablemente cortado, le esperaba junto a la puerta del auto que habían alquilado para llegar con estilo. Al verla, sonrió con genuina admiración. «Vas a dejar a más de uno sin palabras», dijo, ofreciéndole su brazo. «Eso espero». «Aunque hay algo más que necesito descubrir hoy», respondió Lucía, dejando entrever la mezcla de nervios y determinación que la invadía. El lugar de la ceremonia era una hacienda lujosa, rodeada de jardines impecables y una opulencia que parecía más diseñada para impresionar que para celebrar. Al llegar, Lucía y Alejandro caminaron por el sendero de piedra que llevaba al patio principal, atrayendo miradas de inmediato. Las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiese bajado el volumen a la fiesta. Ernesto, de pie junto a Valeria, su joven prometida, no pudo ocultar su reacción al verlos. Su mandíbula se tensó, y aunque trató de recomponerse rápidamente, Alejandro lo notó. «Ahí está tu victoria inicial», susurró Alejandro mientras le daba un apretón en el brazo a Lucía, quien no apartaba la mirada de Ernesto. «Esto apenas comienza», respondió ella, con una calma calculada. Durante la recepción, los invitados parecían no poder evitar hablar sobre Lucía y su acompañante. Entre los murmullos, hubo quienes intentaron acercarse a ella, más por curiosidad que por cortesía. Entre ellos estaba Beatriz,
la hermana de Ernesto, una mujer conocida por su afilada lengua y su tendencia a meterse donde no era llamada. Y Lucía, querida, no esperaba verte aquí. Aunque claro, siempre te ha gustado el drama, dijo Beatriz con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lucía respiró profundo antes de responder. Es una ocasión especial, y pensé que merecía venir a celebrarla. Ernesto y yo compartimos años juntos, aunque no todos hayan sido felices, dijo, midiendo cada palabra con cuidado. Beatriz la miró con una mezcla de desprecio y curiosidad antes de añadir. Bueno, es bueno verte seguir adelante. Aunque me pregunto si fue necesario traer a alguien tan llamativo. Un mensaje para Ernesto, quizás. Antes de que Lucía pudiera responder, Alejandro intervino. Si el mensaje es que Lucía está increíblemente bien y rodeada de personas que la valoran, entonces sí, creo que ha sido un mensaje claro, dijo, con una sonrisa que desarmó a Beatriz. Lucía aprovechó la pausa para excusarse, dejando a Beatriz con una mirada de desconcierto. Mientras caminaba hacia la barra con Alejandro, una sombra familiar apareció frente a ellos. Ernesto había decidido acercarse, su expresión una mezcla de falsa cordialidad y algo más oscuro. Lucía, me alegra que hayas venido, dijo, con un tono que no ocultaba del todo su ironía. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Alejandro antes de añadir. Y con compañía, veo. Lucía lo miró directamente, sus palabras cargadas de una confianza que antes le había costado encontrar. Por supuesto. No iba a perderme la oportunidad de desearles lo mejor. Después de todo, siempre es agradable ver cómo otros encuentran su felicidad. La sonrisa de Ernesto se tensó, y durante un segundo, Lucía pensó ver algo parecido al resentimiento cruzando su rostro. Espero que estés disfrutando de la fiesta. Aunque dudo que todo este espectáculo sea realmente necesario, ¿no crees? Y dijo Ernesto, bajando el tono de su voz para que solo ella pudiera escucharlo. Antes de que Lucía pudiera responder, Alejandro dio un paso adelante, colocando una mano en la espalda de ella de manera protectora. Lucía disfruta donde quiera que va. Es una de las cosas que más admiro de ella. Y hablando de espectáculo, creo que el evento ha sido fascinante hasta ahora, dijo Alejandro, con una sonrisa afilada. Ernesto dio un paso atrás, claramente irritado, pero no dijo más. Se giró y desapareció entre los invitados, mientras Lucía exhalaba un suspiro de alivio. Y gracias por eso, dijo ella, mirándolo con gratitud. Para eso estoy aquí. Aunque creo que ese hombre está tramando algo, respondió Alejandro, con una mirada que seguía a Ernesto a la distancia. Más tarde, mientras la fiesta avanzaba, Lucía decidió explorar un poco la hacienda. Sus pasos la llevaron a una pequeña biblioteca, un espacio apartado de la celebración principal. En un rincón, encontró una puerta ligeramente entreabierta que daba a una oficina privada. La curiosidad pudo más que el protocolo, y entró. Sobre el escritorio había papeles desordenados. Algunos eran documentos legales, otros parecían facturas. Pero lo que captó su atención fue una carpeta marcada con un nombre que reconoció de sus búsquedas recientes, uno de los socios de Ernesto, conocido por sus vínculos con actividades ilícitas. Al abrirla, encontró contratos y correos impresos que insinuaban que Ernesto estaba utilizando su boda como fachada para cerrar un negocio importante. Una de las cartas incluso mencionaba a Valeria como una figura clave en el acuerdo, aunque el contexto no era claro. El aire se volvió pesado mientras Lucía procesaba lo que veía. Ernesto no solo estaba manipulando a Valeria, sino que parecía estar involucrado en algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. El sonido de pasos acercándose la sacó de su trance. Rápidamente cerró la carpeta y salió de la oficina, su corazón latiendo con fuerza. Apenas alcanzó a esconderse detrás de una estantería cuando Ernesto entró, acompañado por un hombre que no reconoció. Todo está listo. Solo necesito que Valeria firme esos papeles, y el acuerdo estará cerrado, dijo Ernesto. Espero que tengas todo bajo control. No sería bueno que tu exesposa, o alguien más, se entrometiera, respondió el hombre, con un tono frío. Lucía, escondida, contuvo la respiración. La tensión era palpable, y cada palabra confirmaba que estaba lidiando con algo mucho más peligroso de lo que había anticipado. Mientras los hombres salían de la oficina, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. La celebración seguía su curso con un lujo desbordante que apenas podía camuflar las tensiones latentes entre los invitados. Lucía, tras su descubrimiento en la oficina,
volvió al salón principal con una mezcla de inquietud y determinación. Cada palabra que Ernesto había dicho resonaba en su mente. La carpeta que había encontrado no solo confirmaba sus sospechas, sino que la envolvía en una trama peligrosa. Decidió que debía actuar, pero no podía hacerlo sola. Alejandro se le acercó mientras ella sostenía una copa de vino, su semblante más serio de lo habitual. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma, dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Tenemos que hablar, pero no aquí, respondió Lucía, tratando de mantener la compostura. Alejandro asintió con discreción. Minutos después, ambos escabulleron hacia uno de los jardines apartados de la hacienda. Allí, bajo las luces colgantes que parpadeaban como luciérnagas artificiales, Lucía le contó lo que había encontrado en la oficina. Ernesto está usando esta boda como una fachada para cerrar un negocio turbio. Valeria está involucrada, pero creo que ella no sabe lo que realmente está firmando. Todo esto es un montaje, dijo Lucía, su voz cargada de una mezcla de ira y frustración. Alejandro escuchó con atención, su expresión cambiando de asombro a preocupación. Si esto es más grande de lo que imaginaba. Si lo que dices es cierto, Valeria podría estar en peligro. ¿Qué piensas hacer? Lucía miró hacia el salón, donde Valeria reía con un grupo de invitados, ajena a la tormenta que se gestaba. No puedo quedarme callada. Necesito advertirle, pero no será fácil. Ernesto siempre está cerca de ella, y si sospecha algo, podría volverse agresivo. Alejandro la tomó por los hombros, mirándola directamente a los ojos. No estás sola en esto. Haré lo que sea necesario para ayudarte, pero tenemos que ser cuidadosos. Este hombre no juega limpio, y tú ya estás en su radar. Más tarde, Lucía aprovechó un momento en el que Valeria estaba sola, revisando su teléfono en una terraza, para acercarse. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia ella, consciente de que cada palabra debía ser medida con precisión. Valeria, ¿puedo hablar contigo? Preguntó Lucía, tratando de sonar lo más neutral posible. Valeria levantó la vista, sorprendida, pero asintió. Y claro, aunque no sé qué podríamos tener que hablar tú y yo, respondió, con una mezcla de curiosidad y cautela. Lucía respiró profundo antes de responder. Sé que no nos conocemos mucho, pero creo que es importante que escuches esto. No quiero ser invasiva, pero hay cosas sobre Ernesto que deberías saber antes de dar este paso. Valeria frunció el ceño, claramente incómoda. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Esto es algún tipo de venganza? Porque si lo es, no quiero escucharlo. No se trata de venganza. Se trata de protegerte. Encontré algo en la oficina de Ernesto. Hay documentos que sugieren que esta boda no es solo sobre amor. Parece estar usándote para algo más, algo que podría perjudicarte. Valeria se puso de pie, claramente alterada. No entiendo de qué estás hablando, pero suena como una acusación muy seria. Ernesto me ama, y yo a él. Esto no tiene sentido. Lucía mantuvo su postura firme. Lo entiendo, pero necesito que revises esos documentos por ti misma. No quiero que tomes mi palabra, solo quiero que veas la verdad. Valeria la miró con los ojos llenos de confusión y duda. Antes de que pudiera responder, Ernesto apareció en la terraza, su presencia imponente rompiendo la tensión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a Lucía con desconfianza. Valeria, nerviosa, intentó explicarse. O nada, Ernesto. Lucía solo quería conversar sobre algo. Lucía no se inmutó y lo enfrentó. Solo quería desearle lo mejor a Valeria. Es una mujer maravillosa, y merece ser feliz, como todos. Ernesto la estudió con ojos fríos, como si intentara descifrar sus intenciones. Finalmente, sonrió, aunque su gesto parecía más una advertencia que un gesto genuino. Y gracias, Lucía. Espero que estés disfrutando de la fiesta, dijo, antes de llevar a Valeria de vuelta al salón. Esa noche, mientras los invitados seguían celebrando, Lucía y Alejandro se reunieron en la biblioteca de la hacienda para idear su próximo movimiento. Sabían que Ernesto ya sospechaba algo, y el tiempo para actuar era limitado. No va a ser fácil convencer a Valeria. Está cegada por lo que cree que es amor, dijo Lucía, frustrada. Tal vez no necesitemos convencerla ahora. Si conseguimos pruebas concretas,
Algo que no pueda ignorar, podríamos forzarla a enfrentarse a la verdad, respondió Alejandro. Lucía asintió. Sabía que tenían que actuar rápido y con precisión. Lo que no sabía era que, mientras hablaban, Ernesto observaba desde las sombras, sus ojos llenos de furia contenida. Había subestimado a Lucía, y ahora sabía que debía tomar medidas drásticas para proteger su plan. La música y las risas seguían resonando en la hacienda, pero en el interior de Lucía, la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Sabía que Ernesto estaba al tanto de sus sospechas. Su mirada penetrante en la terraza había sido suficiente para confirmarlo. Mientras la fiesta avanzaba, el peligro de sus próximos pasos se volvía más real. En la biblioteca, Alejandro y Lucía seguían revisando los documentos que ella había tomado de la oficina. Entre las hojas, encontraron un contrato que confirmaba que Valeria estaba siendo utilizada como una figura clave en un negocio de lavado de dinero. Ernesto planeaba utilizar su nombre y sus propiedades recién adquiridas como fachada para ocultar transacciones ilegales. La magnitud del plan era aterradora. Que esto no solo es manipulación emocional, es un crimen. Ernesto no solo está destruyendo a Valeria emocionalmente, sino que está comprometiéndola legalmente, dijo Alejandro, su tono grave. Tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde, respondió Lucía, mientras su mente trazaba posibles caminos. Pero ninguno parecía fácil ni seguro. De regreso en el salón principal, Ernesto, consciente de que Lucía estaba tramando algo, decidió tomar la iniciativa. Habló con Beatriz, su hermana, cuya lealtad hacia él siempre había sido inquebrantable. Beatriz, necesito que te mantengas cerca de Lucía. Ella está intentando sabotear mi boda. Algo ha descubierto, y no podemos permitir que arruine lo que he planeado, dijo Ernesto, su voz un susurro cargado de firmeza. ¿Sabotear tu boda? ¿Por qué haría algo así?, preguntó Beatriz, aunque su tono era más de curiosidad que de incredulidad. Porque nunca ha sabido aceptar que perdí interés en ella. Es rencorosa, como siempre. Haz lo que te digo, y asegúrate de que no interfiera más. Beatriz asintió. Aunque no confiaba del todo en la versión de Ernesto, su lealtad hacia él superaba sus dudas. Observó a Lucía a lo lejos, buscando el momento perfecto para acercarse. Mientras tanto, Lucía logró apartar nuevamente a Valeria, aprovechando un instante en el que Ernesto estaba ocupado atendiendo a unos socios de negocios. Esta vez, no se anduvo con rodeos. Valeria, sé que es difícil creerme, pero Ernesto no es el hombre que piensas. Está usando tu nombre para cubrir actividades ilegales. Estos documentos lo prueban, dijo Lucía, mostrándole las hojas que había tomado. Valeria las miró con incredulidad. Su primera reacción fue negar todo. Esto no tiene sentido. Ernesto jamás haría algo así. Él me ama, y ha sido claro conmigo desde el principio. Lucía respiró hondo, tratando de mantener la calma. ¿De verdad puedes decirme que nunca has notado algo extraño? ¿Que nunca has sentido que hay cosas que Ernesto no te cuenta? Por favor, solo mira estos documentos y piensa en lo que te estoy diciendo. Valeria tomó las hojas con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión cambió. La duda comenzó a instalarse en sus ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Por qué haría algo así?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque no se trata de amor, Valeria. Se trata de control y de ambición. Tú eres solo una pieza en su juego, respondió Lucía, tocándola suavemente en el brazo. Antes de que Valeria pudiera responder, Ernesto apareció. Su rostro estaba marcado por una ira contenida, pero su sonrisa seguía siendo gélida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando las hojas que Valeria sostenía. Lucía no se movió. Por primera vez, no sintió miedo de enfrentarlo. Le estoy mostrando la verdad, Ernesto. La verdad que tú has intentado ocultarle. Ernesto dio un paso hacia Valeria, ignorando deliberadamente a Lucía. Valeria, no escuches a esta mujer. Todo esto es un intento desesperado por arruinar lo que tenemos. Ella nunca ha superado lo nuestro, y ahora está intentando destruir nuestra felicidad. Valeria, aún con las hojas en sus manos, retrocedió un paso, claramente dividida entre el amor que creía sentir y la evidencia frente a ella. Y no sé qué pensar, Ernesto. Esto no tiene sentido, pero parece real. Ernesto la tomó por los hombros,
su tono transformándose en un susurro lleno de persuasión. Valeria, no permitas que Lucía envenene tu mente. Todo esto es una mentira. Tienes que confiar en mí. Antes de que Valeria pudiera responder, Alejandro apareció, interponiéndose entre Ernesto y Lucía. Creo que ya ha dicho suficiente, Ernesto. Tal vez sea hora de que expliques lo que estos documentos realmente significan, dijo Alejandro, su voz firme y desafiante. El enfrentamiento atrajo la atención de varios invitados, que comenzaron a acercarse, curiosos por el intercambio tenso. Beatriz, quien había estado observando desde la distancia, decidió intervenir. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su tono autoritario. Lucía se giró hacia ella, sosteniendo los documentos en alto. Tu hermano está usando esta boda como una pantalla para negocios ilegales. Estos documentos lo prueban. Valeria está siendo manipulada. Beatriz miró los papeles, su expresión pasando de la incredulidad a algo más complejo. Sabía que Ernesto tenía un lado oscuro, pero nunca había imaginado que llegara tan lejos. Ernesto, sintiendo que el control se le escapaba, levantó la voz. Y esto es un ataque orquestado para destruirme. Lucía siempre ha sido una resentida, y ahora ha encontrado a este hombre para ayudarla en su venganza. La sala estaba en silencio, todos los ojos puestos en el enfrentamiento. Valeria, incapaz de procesar todo, dejó caer los documentos al suelo y corrió hacia el jardín. Lucía intentó seguirla, pero Ernesto bloqueó su camino. No daré más advertencias, Lucía. Si sigues con esto, te arrepentirás, dijo, su voz baja y cargada de amenaza. Alejandro dio un paso adelante. Ya no puedes intimidarla, Ernesto. Este juego terminó. El silencio que había envuelto la sala se rompió con los murmullos de los invitados. Las miradas se cruzaban, algunas incrédulas, otras llenas de curiosidad y juicio. Ernesto permanecía firme, con una expresión que intentaba proyectar control, pero el leve tic en su mandíbula delataba su enojo contenido. Lucía, inmóvil frente a él, sintió un extraño y poderoso alivio al ver que la verdad finalmente salía a la luz. Pero el juego aún no había terminado, y lo sabía. Alejandro rompió el silencio. La evidencia está ahí, Ernesto. Podrías tratar de negarlo frente a tus socios, pero dudo que ellos quieran involucrarse con alguien que corre el riesgo de ser expuesto tan públicamente, dijo, señalando los documentos que todavía yacían en el suelo. Ernesto lanzó una mirada cargada de ira hacia Alejandro, pero antes de que pudiera responder, Beatriz intervino. ¿Y es cierto? ¿Hay algo de verdad en todo esto, Ernesto?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y reproche en su voz. Por supuesto que no, exclamó Ernesto, su tono elevándose, haciendo eco en la sala. Esto es una trampa elaborada. Lucía siempre ha tenido una obsesión enfermiza conmigo. Ahora ha reclutado a este actor de segunda para montar este circo. Beatriz no pareció convencida. Su mirada se desvió hacia los documentos en el suelo, y luego hacia Valeria, que había regresado al salón con los ojos enrojecidos. Valeria dio un paso al frente, sosteniéndose débilmente de la barandilla. Su voz quebrada detuvo cualquier otra palabra. ¿Ya es cierto, Ernesto? ¿Me has usado?, y preguntó, apenas capaz de mantener la mirada fija en él. Ernesto dio un paso hacia ella, sus manos levantadas como si intentara calmarla. Valeria, mi amor, no escuches estas mentiras. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros, por nuestro futuro. Estas personas están intentando destruir lo que tenemos. Pero Valeria no retrocedió. Algo en su interior, alguna intuición que había ignorado por meses, ahora rugía con fuerza. Tomó uno de los documentos del suelo y lo sostuvo frente a él. Esto tiene mi firma. No recuerdo haber firmado esto. ¿Qué es esto, Ernesto? La fachada de calma de Ernesto comenzó a desmoronarse. Por un momento, se quedó en silencio, como si buscara las palabras correctas, pero la verdad estaba escrita en su rostro. No iba a lastimarte. Era solo un trámite temporal. Lo entendería si me dieras una oportunidad para explicarlo, dijo, con una mezcla de desesperación y rabia. Lucía dio un paso adelante, su voz firme pero cargada de emoción. ¿Temporal? ¿Es eso lo que le dices? Esto no solo la involucra legalmente, Ernesto. Esto la convierte en un peón en un juego que tú sabes que puede terminar muy mal.
Todo por tus ambiciones. Valeria dejó caer los papeles al suelo. Su rostro reflejaba una mezcla de horror y traición. Esto no puede estar pasando. Yo confié en ti. Te amaba. Te amaba. Y gritó, antes de salir corriendo hacia el jardín, dejando atrás el bullicio de la sala. Lucía la siguió. Sabía que Valeria necesitaba tiempo, pero también sabía que dejarla sola con sus emociones podía ser peligroso. La encontró en el borde de una fuente, mirando el agua mientras las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento tanto, Valeria. Quería decirte antes, pero no sabía cómo. Quería protegerte de todo esto, dijo Lucía, sentándose junto a ella. ¿Protegerme? ¿De qué sirvió? Ya todo está destruido. Todo lo que creía sobre él, sobre lo que teníamos, respondió Valeria, entre sollozos. Lucía le puso una mano en el hombro, su propia voz quebrándose. Lo que tenías no era real, pero eso no significa que no puedas encontrar algo verdadero en el futuro. Eres joven, inteligente y tienes la fuerza para superar esto. Valeria levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Lucía. ¿Y cómo lo superaste tú? ¿Cómo soportaste estar con alguien así? Lucía tomó una respiración profunda antes de responder. Al principio, no lo superé. Me dejé consumir por la culpa, el dolor y el resentimiento. Pero con el tiempo, aprendí que no podía dejar que Ernesto definiera mi vida. Tú también puedes hacerlo, pero tienes que empezar por enfrentarlo. Mientras tanto, en el salón, Ernesto había perdido la paciencia. Su fachada de hombre encantador se había desmoronado, y la ira lo consumía. Alejandro permanecía cerca, vigilando cada movimiento, mientras los invitados murmuraban entre ellos. Beatriz finalmente tomó la palabra. No puedo creer que hayas llevado las cosas tan lejos, Ernesto. Siempre supe que eras ambicioso, pero esto es despreciable. Ernesto giró hacia ella, sus ojos llenos de furia. Tú no entiendes nada. Todo lo que he hecho, lo he hecho para proteger nuestra familia, nuestro legado. Si no te gusta, es porque no tienes la visión para verlo. Beatriz negó con la cabeza, su expresión cargada de decepción. No estoy segura de que seas capaz de proteger algo que no entiendes. La familia no es algo que se manipula por conveniencia. Tal vez sea hora de que asumas las consecuencias de tus acciones. Alejandro intervino entonces, su voz cortante como una navaja. Las consecuencias están más cerca de lo que crees, Ernesto. Si Valeria decide ir a la policía con esos documentos, tu pequeño imperio podría desmoronarse. El capítulo termina con una decisión crucial en las manos de Valeria. Regresa al salón, con el rostro más tranquilo pero lleno de determinación. Ernesto intenta acercarse, pero ella lo detiene con un gesto. Esto termina aquí, Ernesto. No solo nuestra relación, sino todo lo que estás haciendo. No voy a ser cómplice de tus crímenes. El desenlace parece inevitable, y la audiencia queda al borde de sus asientos, preguntándose cómo Ernesto reaccionará a esta traición y qué consecuencias enfrentarán todos los involucrados. La tensión psicológica y los dilemas morales se intensifican, preparando el terreno para un final lleno de revelaciones y resoluciones. El salón estaba en silencio. Valeria, de pie en medio de la multitud, había pronunciado sus palabras con una determinación que nadie esperaba. Ernesto, atrapado entre su furia y su impotencia, intentó recuperar el control de la situación. Valeria, no hagas esto. Hablar en público de estos asuntos solo va a complicar más las cosas. Podemos resolverlo entre nosotros, dijo, su tono tratando de ser conciliador pero cargado de amenaza. Valeria lo miró directamente, con lágrimas todavía en sus ojos, pero su voz no vaciló. ¿Resolverlo? ¿Cómo? ¿Con más mentiras? ¿Manipulando más mi vida? No. Ya no puedes controlarme. Esto termina hoy. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos con miradas acusatorias hacia Ernesto, otros simplemente deleitándose con el espectáculo inesperado. Beatriz, que había permanecido al margen después de su confrontación con Ernesto, decidió intervenir. Creo que ya hemos escuchado suficiente, Ernesto. No puedes seguir escondiendo tus acciones. Si esta fiesta ha sido una pantalla para tus negocios, entonces tienes que enfrentar las consecuencias. Ernesto giró hacia ella, su rostro rojo de ira. ¿Tú también?
Siempre has sido una traidora disfrazada de aliada. Y gritó, perdiendo completamente la compostura. Alejandro, que había estado observando, dio un paso al frente. Es suficiente, Ernesto. Ya no tienes a nadie que te respalde. Es hora de que enfrentes la verdad. Mientras la tensión aumentaba en el salón, Lucía encontró su oportunidad. Se acercó a Valeria, que seguía temblando, y le habló en voz baja. Si tienes miedo, puedo ir contigo. No tienes que hacerlo sola. Pero necesitas tomar una decisión ahora. Cada segundo que pasa, él encuentra una nueva forma de defenderse. Valeria asintió, tomando aire para calmarse. Llamaré a la policía. No puedo dejar que siga haciendo esto. No solo a mí, sino a todos los que ha manipulado. Lucía le apretó el brazo con suavidad, su gesto una promesa silenciosa de apoyo. Valeria se dirigió hacia la puerta, sacando su teléfono, mientras Alejandro y Lucía la seguían para asegurarse de que estuviera a salvo. En el interior del salón, Ernesto comenzó a entender que su tiempo se había agotado. Algunos invitados importantes, que claramente no querían verse involucrados, comenzaron a retirarse discretamente. Beatriz permaneció en su lugar, mirándolo con una mezcla de decepción y lástima. Te lo dije, Ernesto. No puedes construir un imperio sobre mentiras sin que algún día todo se derrumbe. Ernesto, ahora acorralado, se volvió hacia ella con una sonrisa amarga. Siempre has disfrutado viéndome caer, ¿verdad? Bueno, felicidades. Lo lograste. Antes de que pudiera decir algo más, se escucharon las sirenas en la distancia. La policía llegó rápidamente, ingresando al salón con pasos decididos. Valeria los guió, sosteniendo los documentos que incriminaban a Ernesto. Los agentes se acercaron a él, rodeándolo. Y Ernesto Gómez está arrestado por fraude, lavado de dinero y otros cargos que se detallarán más adelante. Tiene derecho a guardar silencio, dijo el oficial principal, mientras le colocaban las esposas. Ernesto se resistió inicialmente, pero al darse cuenta de que no tenía escapatoria, dejó caer los hombros, una imagen de derrota absoluta. Antes de ser llevado, giró hacia Lucía, con los ojos llenos de rencor. Espero que esto te haga feliz. Arruinaste mi vida. Lucía no respondió de inmediato. En lugar de eso, lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Tú arruinaste tu propia vida, Ernesto. Yo solo me aseguré de que tus víctimas tuvieran justicia. Con Ernesto detenido, la fiesta se disolvió rápidamente. Los invitados se dispersaron, dejando atrás un eco de murmullos y secretos expuestos. Valeria, agotada pero aliviada, se sentó junto a Lucía en una de las mesas vacías. Gracias por no rendirte conmigo. No sé qué habría hecho sin tu ayuda, dijo Valeria, con la voz todavía temblorosa. Lucía le sonrió, con los ojos llenos de empatía. Lo importante es que tomaste una decisión valiente. No muchos lo habrían hecho. Esto no será fácil, pero es el primer paso para recuperar tu vida. Alejandro se unió a ellas, colocando una mano en el hombro de Valeria. Tienes mucha gente a tu alrededor que está dispuesta a apoyarte. Nunca olvides eso. Valeria asintió, con una pequeña sonrisa que empezaba a brotar entre las lágrimas. Más tarde, mientras la noche avanzaba y la hacienda quedaba en silencio, Lucía y Alejandro se encontraron en el jardín, alejados del caos. La luna brillaba sobre ellos, iluminando sus rostros con una luz tenue y serena. ¿Crees que Ernesto cambiará algún día?, preguntó Lucía, mirando las estrellas. Es difícil decirlo. Pero si algo aprendí de todo esto es que incluso las peores personas pueden encontrar redención, si están dispuestas a enfrentar la verdad, respondió Alejandro. Lucía lo miró, su expresión pensativa. Yo también aprendí algo. Que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para hacer lo correcto. Solo necesitamos el valor para tomarla. Alejandro sonrió, sus ojos brillando con admiración. Que eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Creo que hoy no solo ayudaste a Valeria, sino también a ti misma. Lucía no respondió, pero su sonrisa lo dijo todo. Por primera vez en años, sintió que había encontrado la paz. Había enfrentado a Ernesto, no solo por Valeria, sino por ella misma. Y, en ese proceso, había cerrado un capítulo que durante mucho tiempo había definido su vida. A la mañana siguiente,
El amanecer trajo consigo un aire fresco que parecía barrer los últimos vestigios de la tormenta que había azotado la vida de Valeria y Lucía. La hacienda, que unas horas antes había sido un campo de batalla emocional, ahora estaba vacía, como un escenario después de una obra especialmente dramática. Lucía estaba en su estudio unos días después, rodeada de sus libros y cuadernos, cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, encontró a Valeria, con una sonrisa tímida y un brillo renovado en los ojos. Parecía más fuerte, más centrada. Espero no interrumpir, pero quería agradecerte otra vez. Por no rendirte, por empujarme a ver lo que estaba frente a mí, dijo Valeria, sosteniendo un pequeño paquete envuelto con cuidado. Lucía sonrió y la invitó a pasar. No tienes que agradecerme. Tú tomaste la decisión más difícil. ¿Qué es eso? Y preguntó, señalando el paquete. Valeria lo extendió hacia ella. Es una copia de la renuncia a todos los contratos que Ernesto me obligó a firmar. Mis abogados dicen que ahora estoy completamente libre. Quería compartirlo contigo porque tú hiciste esto posible. Lucía tomó el paquete, conmovida, y lo dejó sobre su escritorio. Luego miró a Valeria con una sonrisa llena de calidez. Este es el comienzo de algo nuevo para ti. ¿Tienes planes?, preguntó, genuinamente interesada. Valeria asintió, sus ojos brillando con entusiasmo. He decidido mudarme al extranjero por un tiempo. Quiero estudiar arte en Italia, algo que siempre quise hacer pero que nunca me atreví a intentar. Creo que es hora de vivir por mí misma. Lucía la abrazó, sintiendo un orgullo inesperado pero bienvenido. Es una decisión increíble. Te mereces todo lo bueno que está por venir. Mientras Valeria emprendía un nuevo capítulo en su vida, Lucía también experimentaba cambios. Había terminado su última novela, inspirada en los eventos de la boda. La historia no solo era una catarsis personal, sino también una reflexión sobre el poder de la verdad y el coraje. Su editor, emocionado con el manuscrito, le dijo que era lo mejor que había escrito hasta la fecha. Unas semanas después, Alejandro apareció en su puerta con una botella de vino y una sonrisa cómplice. ¿Celebramos tu próximo éxito?, y preguntó, sosteniendo la botella en alto. Lucía lo invitó a pasar, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. Compartieron risas y conversaciones profundas, como lo habían hecho en la boda, pero esta vez, sin la carga de los secretos y las tensiones. Nunca te lo dije, pero fuiste mi ancla en todo ese caos. No sé si podría haberlo hecho sin ti, admitió Lucía, mirándolo con una vulnerabilidad que no solía mostrar. Alejandro tomó su mano, su expresión seria pero cálida. Yo tampoco lo habría hecho sin ti. Esa noche me di cuenta de que, a veces, el caos trae consigo claridad. Y tú eres mi claridad, Lucía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire antes de que Lucía sonriera, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Tal vez, pensó, los nuevos comienzos también podían incluir segundas oportunidades en el amor. Mientras Lucía exploraba esta posibilidad, Valeria enviaba postales desde Italia. En cada una, describía los paisajes, las clases de arte y los amigos que había hecho. En una carta, agregó una línea que resonó profundamente en Lucía. A veces, hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. La historia culmina con una escena simbólica. Valeria, en una galería de Florencia, observa su primera obra expuesta, un autorretrato que captura su viaje de redescubrimiento. Por otro lado, Lucía, en una cafetería de su ciudad, firma un ejemplar de su nueva novela para una admiradora, mientras Alejandro la espera en una mesa cercana. Ambas mujeres, en caminos distintos pero igualmente poderosos, habían encontrado algo más que justicia, habían encontrado la libertad de ser quienes realmente eran. Este final cierra la historia con esperanza y reflexión, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz. Las vidas de Valeria y Lucía son un testimonio del poder de la resiliencia, el coraje y el amor propio. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.